esta enseñanza, la verdad, el Señor me la dio como resultado de una vivencia que tuve en Colombia y fue, o sea, el Señor me hizo reflexionar y dije, definitivamente voy a compartir lo que, no solo la experiencia que viví, sino lo que el Señor me hizo pensar como la tragedia de ayer, de que la vida es efímera, que no sabemos en qué momento las cosas pueden cambiar y cómo podemos estar en cuentas cortas siempre con el Señor, porque no sabemos ni el día ni la hora que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Entonces, yo no sabía bien cómo ponerle a la enseñanza, pero le puse el don de la hospitalidad. Y dice Romanos 12:13, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Y Padre, una vez más te entregamos esta palabra. Señor, te pido que seas tú colocando un carbón encendido en mis labios. Espíritu Santo, que seas tú poniendo las palabras oportunas, hablando a nuestro corazón, a las personas que puedan conectarse en este momento, las que luego lo verán, Señor, las que luego lo escucharán. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la hospitalidad va más allá de la cortesía, porque la hospitalidad se trata de mostrar un interés genuino por el bienestar de los demás y hacer que se sientan valorados. Y estamos solamente a 10 días de que celebremos la Pascua, la resurrección de nuestro amado Jesús, y sabemos y es inevitable pensar todo lo que el Señor en su año ministerial, en su caminar por la tierra, cómo marcó la historia, cómo marcó la vida de tantas y tantas personas que se encontraron con un Jesús humano, con un Jesús que rompía los esquemas de religiosidad, con un Jesús que se acercaba, que tocaba, y es imposible no pensar que el ejemplo más grande de una persona hospitalaria fue Jesús, porque Él hacía sentir cercano y amado a todo con el que Él se encontraba y a todo con el que Él tocaba. En español la palabra hospitalidad proviene de la raíz hospital, del latín hospes, que significa huésped o anfitrión. Originalmente este término se refería a un lugar que es todavía, que proporciona alojamiento como una posada o un albergue para viajeros. Y Jesús es el mejor ejemplo de hospitalidad. Jesús mostró hospitalidad de diversas maneras a lo largo de su vida y de su ministerio. Es uno de servicio, entregó servicio, generosidad y amor hacia los demás. Y yo quiero hablar algunos casos, suenan muchísimos, pero algunos casos donde se sintió esa hospitalidad de Jesús. Y comenzamos con el malhechor en la cruz, cuando se da cuenta quién está en medio de esos dos, uno de ellos el malhechor y el otro también, pero que uno recapacita y dice, nosotros merecemos estar aquí, pero este hombre no. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el lugar donde todos nosotros queremos estar. Es el lugar que anhelamos llegar. Que a veces la gente no entiende, pero así es el amor de Jesús. Que no importa si a última hora nunca tuvo un caminar con Dios, pero si en ese momento final se arrepiente, el Señor escucha. Y ese era un malhechor y era un ladrón y quién sabe cuántas fechorías hizo, pero el Señor le da el pase directo a la eternidad. Estarás conmigo en el paraíso. Así que también lo vemos también en la cena con los discípulos, que Él no solamente prepara la última cena, sino que además hace ese gesto de lavar los pies. El más grande, el Hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, aquí en la tierra, lava los pies hasta de Judas, que lo iba a traicionar.
En todos estos actos, Jesús siempre, siempre mostraba su corazón, su acercamiento a la humanidad. La sanación de los enfermos. En Mateo dice, Jesús mostró esa hospitalidad porque en varias ocasiones, aunque estaba cansado, aunque estaba en medio de una multitud, se detenía para atender y curar a aquellos que buscaban su ayuda, demostrándoles un trato cálido y cercano, haciéndolos sentir importantes. El encuentro con Zaqueo también, porque Zaqueo, que ya sabemos, era un recaudador de impuestos, había oído hablar de Jesús, dicen que era de baja estatura, él corre, se monta a un árbol para poder ver a quién es ese tal Jesús del que tanto hablan. Y a veces nosotros pasamos esos pasajes rápidamente, pero resulta que él es el que Jesús, entre la multitud, entre la gente que va caminando, entre la gente que lo está apresionando, se para en el árbol donde está Zaqueo. Y él es el que mira hacia arriba y se autoinvita a la casa de Zaqueo y le dice, como dice la palabra acá, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Zaqueo con corazón hospitalario. Pero esa hermosura, porque nosotros podemos, y ustedes pueden esconderse, ustedes pueden irse, ustedes pueden meterse debajo de la tierra, dicen yo cojo un avión y me voy donde nadie me encuentre. Jesús siempre te va a encontrar. Jesús, vas a ver en qué árbol estás o debajo de qué silla estás, en qué lugar te quieras esconder, los ojos de Jesús siempre te van a encontrar. Y eso es una cosa maravillosa. Por eso les digo, a veces uno pasa por alto tantos versículos que son perlas espectaculares, donde nos muestra a ese Jesús cercano, a ese Jesús amoroso. La alimentación de los 5,000 también muestra ese corazón de alguien que no solamente siendo el Hijo de Dios, trayendo el mensaje del reino de los cielos se ha acercado, él hubiera podido decir, ya les di la palabra, váyanse. No, Jesús hizo algo que ni siquiera los discípulos hicieron y les dice, démosle de comer, denles de comer. Él pensó en esas 5,000 personas que estaban ahí, que no habían comido, que llevaban horas y horas sentados, y yo creo que lo lindo ahí no dice que la gente dijo, ¿y ahora dónde podemos conseguir comida? No, Jesús piensa en la necesidad, Jesús piensa en tu necesidad, Jesús sabe cuál es tu necesidad. Antes de que la hables, antes de que la digas, llámese el nombre que sea, Él sabe cuál es tu necesidad y sabe dónde te encuentras en este momento y en esta etapa de tu vida. No lo olvides, porque a veces pasamos por alto eso. Y yo lo he vivido también, momentos de soledad, momentos donde uno no entiende, no sabe, pero Jesús sí sabe, Jesús sí entiende y Jesús está contigo. Amén. Y está conmigo. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Otro ejemplo de esa hospitalidad del Señor, de esa cercanía, lo hizo con la mujer samaritana. Yo leyendo y preparando la enseñanza, como les dije, el Señor me dio en Colombia y yo dije, yo voy a hablar sobre esta situación, pero preparando y leyendo la parte de la mujer samaritana, digo, wow, él se encuentra con ella, le pide agua, ella le dice, usted es judío, yo soy samaritana, no nos llevamos entre sí, ¿por qué me habla? Y Jesús empieza a revelarse a alguien que ni siquiera era judío, empieza a mostrarle y a decirle quién era él, y ni siquiera con una sola mujer judía se ve en la Biblia que Jesús se revelara de esa manera. A la única mujer que él le abrió su corazón y dejó saber quién era, fue con la samaritana.
que también nos deja ver que Jesús no hace acepción de personas, que para todo el mundo el mensaje, su mensaje, sigue estando abierto para todo el mundo, que nosotros somos los que tratamos de encasillar a Jesús en una cuadrícula y decimos, esta es la forma como se lleva el mensaje. Error, el mensaje se lleva, aquel que tiene a Jesús en su corazón, donde Jesús te ponga, ese es el lugar donde tú debes llevar el mensaje. Ese es el lugar estratégico, donde puedes hablar del amor de Jesús. Amén. Entonces, él le dice, Jesús le ofreció agua viva, lo que representa una invitación a una relación transformadora con él. Esa conversación fue cordial, fue hospitalaria, fue confrontativa, fue profunda y reveladora. Todo lo que él hizo con esta samaritana. Y lo más lindo de todo, el Señor con ese gesto le dio el valor a una mujer que en esa época podría ser pues más que rechazada, porque el Señor le habla de su marido y él le dice, Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Pero Jesús no se para a pararse en el pecado. Él siempre extiende la invitación a que haya un cambio en nuestra vida, a que sea transformada por Él, a que de pronto sí nos equivocamos y nos equivocamos una y otra vez, pero el Señor siempre extenderá sus manos para una nueva oportunidad, para una nueva vida con Él. Amén. No importa cuánto hemos caminado, no importa cuánto llevamos con el Señor siempre tendrá algo nuevo que darnos, algo nuevo que ofrecernos. Amén. Lo mismo está la parábola del buen samaritano, que todos la conocemos muy bien. Este hombre le dan una muenda, lo roban, lo dejan más que muerto, pasa el católico, pasa el cristiano, nadie hace nada, lo ignoran y pasa alguien que se conmueve en misericordia. ¿Cuánta gente conocemos nosotros que uno dice, wow, qué corazón tan bello tiene esa persona? Y de pronto no va a ninguna iglesia, pero tiene un corazón de amor al prójimo, sensible a la necesidad de otra persona. Y eso nos deja reflexionando también, porque nosotros sí estamos acostumbrados a, ok, vamos a la iglesia y hacemos esto y se vuelve una vida supremamente rutinaria y a veces indolentes a la necesidad, a la misericordia del ser humano. Y entonces este samaritano lo sana, le cura las heridas, lo lleva a un lugar para que duerma, le deja plata al dueño que lo recibe y le dice, y si le debo algo, yo se lo voy a pagar. Le transformó la vida y le cambió la vida y le impactó la vida. ¿Y dónde quedó el católico y dónde quedó el cristiano, el que supuestamente y seguramente iban para el servicio? Yo no estoy corriendo porque es que tengo que hacer algo en el ministerio. Y así nos pasa. Muchas veces dentro de nuestras mismas iglesias, dentro de nuestra gente al lado, alguien está pasando una prueba súper fuerte y ni siquiera nos damos cuenta de cuál es su necesidad de verdad. Yo soy intencional muchas veces en dar abrazos, soy intencional muchas veces en tratar siempre de dar una palabra para una persona, porque tal vez esa palabra le marca el día. ¿Sí? Porque de verdad vivimos en un mundo que nos lleva a las carreras. ¿Qué es lo que Jesús espera de mí? Mateo 25, 35, 40 dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Todo lo que dice aquí el Señor, ¿no lo podemos hacer todos? Dar algo de comer, dar algo de beber, dar ropa, dar compañía, acordarse de alguien que está enfermo.
poder ir a una cárcel y visitar a alguien. Me contaba una persona allá en Bogotá que al mejor amigo de ella en el tiempo de la pandemia lo habían cogido preso porque había cogido un trabajo de mensajería y él tuvo que recoger una chequera en no sé dónde y resulta que era un caso de una banda y esa chequera era de la vivienda, una corporación de ahorro en Colombia grande. Bueno, historia larga corta, el pobre cayó en la redada de una cantidad de gente que cogieron en esa banda, que tenían pues de traficar dineros y cosas y todo. Y este pobre muchacho cae preso y me dice ella que la única persona, 3 años estuvo preso, y que la única persona que lo visitaba era ella que era su amiga. Y el resto de gente, ¿dónde estaba? Que eso es lo que yo les digo. A veces pasamos por alto muchas cosas y muchas necesidades, y yo le digo a la gente, si usted sabe de alguien cercana que yo conozco y está pasando por algo que yo no sé, por favor, déjeme saber. Porque es muy triste saber que alguien está pasando una necesidad y nosotros las conocemos y no nos hacemos presentes. ¿Sí o no? Es muy triste, es muy triste. Nosotros tenemos un grupo, y aquí está Esperancita sentada, un grupo que fuimos parte de la iglesia de cuando mi esposo y yo éramos pastores, y quedó este grupo que nos oramos, nos reunimos, celebramos los cumpleaños y todo, pero este grupo es una bendición, porque cuando alguna está enferma, Joanita también hace parte, cuando alguna está enferma, inmediatamente todas como hormiguitas se hacen presentes, de una u otra manera, para llevar, para poner un plato de comida, un plato de eso. Lo he recibido yo en momentos que he estado enferma y así hemos tratado de hacerlo con cada una del grupo que tenga una necesidad. Eso es mostrar el amor de Dios. Eso es servirle a Dios. Amén. Con el amor de Dios. Porque es así de fácil. ¿Qué haría Jesús en todas estas situaciones? Entonces dice, el versículo 37, y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Esos gestos pequeños de amor son los que el Señor valora, porque se lo estamos haciendo a Él. Yo siempre que recibo un detalle, un favor, una cosa, le digo, gracias Señor, porque el solo hecho que alguien se acuerde, el solo hecho que alguien te tenga presente, que te dé una llamada en un momento, que te dé una palabra en un momento, eso se valora. Amén. Y entonces tenemos que volvernos intencionales. Ahora les voy a contar qué fue lo que me sucedió. Primero le leeré esta cita, porque esto pasó el día de mi cumpleaños, de donde nació esta enseñanza. Dice, Pablo rumbo a Roma, Hechos 27, 13, 22. La tempestad en el mar. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, acuérdense, Pablo iba como preso en ese barco.
Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. En Hechos 28, el apóstol Pablo y los otros 275 pasajeros del barco de grano alejandrino que navegaba hacia Italia se encuentra al otro lado de la tormenta. Náufragos, pero todos con vida, tal como el ángel del Señor le había prometido a Pablo. Algunos nadaron mientras que otros usaron tablas para flotar hasta la orilla de la isla llamada Malta. Allí ellos los recibieron los funcionarios de la isla, los hospedaron. Esto llevó a Pablo a orar por el padre del funcionario principal, quien estaba enfermo en cama con fiebre y quedó sano. La hospitalidad de los isleños condujo a la sanación y, según los escritos y la historia de Pablo, probablemente también creó oportunidad para compartir las buenas nuevas acerca del Dios que sana y salva a los que están espiritualmente muertos. Esta historia nos recuerda la importancia de mostrar y recibir hospitalidad, especialmente después de atravesar una tormenta literal o figurativa y salir de ella cansados y agotados. Dios puede usar a su pueblo tanto dentro como fuera de la tormenta, porque en el momento que Pablo salen todos del barco, se salvan, solo se hunde la embarcación, llegan a esta isla, los reciben, les dan hospedaje, los reciben con cariño, les dan comida, les dan todo. Pablo empieza a hablar de lo que tenemos dentro, del amor de Dios. Y empieza Pablo a compartir sobre el amor de Dios, sobre la sanidad de Dios, sobre la sanidad que podía recibir de parte de Jesús. Y terminó evangelizando a toda esta gente que se encontraba en la isla. ¿Por qué? Por un gesto hospitalario de estos isleños que recibieron a todos estos náufragos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que quiero compartir? El 20 de marzo, que es mi cumpleaños, mi mejor amiga de hace 45 años, se llama Patricia, me sorprendió con una invitación a Cartagena, donde ella y sus hermanos tienen apartamento. Llegamos el 19 a Cartagena y tenía preparado para el día de mi cumpleaños como un yatecito para irnos. Era solamente los tres, mi amiga, otro amigo, yo, el que manejaba la embarcación y el hijo de él. Salimos, el paseo era por las Islas del Rosario, son como 4 o 5 islas que están en Cartagena, y parábamos en cada una de ellas. Habíamos parado en la isla, en la tercera, miren, literalmente esto era piscina. Un color del mar del que tú no ves en Cartagena cuando estás en la ciudad, pero cuando estás en ese lugar, haz de cuenta San Andrés con su color majestuoso, un verde esmeralda, bellísimo. Nos metimos a flotar, delicioso, esa era la tercera isla y nos faltaba la cuarta. Cuando nos montamos en el botecito, en la lanchita, es que era como, esa es lanchita con techito, no es la canoita, bueno, era así como un yatecito, digamos, pero pequeño. El hijo del que manejaba dice: el mar está un poco picado, pero ustedes deciden si seguimos a la isla que nos falta o nos devolvemos. Yo le digo a mi amiga, pues si él dice que está un poco picado, creo que lo más prudente es devolvámonos. Bueno, nosotros decimos devolvámonos y empieza el mar, como estaba leyendo yo en la cita de Pablo,
Esto era como si le fueran subiendo el volumen, porque empieza la embarcación a moverse de una manera, de que teníamos que estar todos agarrados así, empieza a entrar agua al bote donde nosotros íbamos, y nosotros, ¿cuánto falta para llegar? Como 20 minutos. Oh my God. Nosotros sentados así y empezamos a ver todas las otras embarcaciones que estaban viniendo, me imagino, del mismo recorrido que veníamos haciendo nosotros. Esto era lo más espeluznante que ustedes puedan sentir y ver, porque una cosa es uno ver un mar picado desde afuera y otra cosa es un mar picado usted en el mar. Entonces, nosotros estábamos sentados así y empezábamos a ver cómo se movían, que como se estaban moviendo ellos, nos estábamos moviendo nosotros. O sea, lo que nosotros veíamos, ellos veían acá. De pronto veo un bote grandísimo, lleno de gente, y yo le digo a mi amiga, ahí tiene que haber gente en crisis, en pánico, si hay niños deben estar aterrados. Miren, yo oraba por nosotros, oraba por cada bote que estaba pasando ahí. Yo le decía, Señor, yo no creo que hoy en el día de mi cumpleaños tú me hayas traído hasta Cartagena para morir ahogada. O sea, no creo que haya sido plan tuyo en este acontecimiento. Bueno, yo oraba, yo le decía, Señor, así como paraste la tempestad, Señor, cuando los discípulos, tú estabas dormido, yo oraba, clamaba, clamaba, clamaba. Y esto era cada vez peor, es que era de verdad asustador. De pronto veo esta embarcación que les digo y empieza, esto era así, esto era la barca así, y hizo así, ¡pa! Se voltea y cae todo el mundo. Ahí está la foto. Esta era nuestra lancha. Cae así, queda volteada y todos cual Titanic flotando en el mar, mar abierto, angustioso porque además eran 26 personas. Aquí lo que salvaba era que todos tenían el chaleco salvavidas, pero esto eran los gritos de los niños, los gritos de la gente, porque no habían caído en un mar tranquilo, estaba absolutamente picado. O sea, tú veías cómo se levantaban las olas y cómo tapaban a la gente. O sea, eso hubiera podido ser una tragedia grandísima. Cuando nosotros los tres vemos que se voltea, gritamos y dijimos, no, se volteó, devolvámonos, tenemos que ayudar. Y entonces nos devolvimos y empezamos, yo le decía, que suban a los niños, que hagan, bueno, y de pronto nos encontramos como con una familia que estaba la más cercana a la lancha nuestra, en medio de todo este movimiento que les estoy diciendo, porque el mar estaba cada vez más bravo, y entonces empezamos a tratar de ayudar. Era un abuelo, después sube la hija, después sube la nieta, después sube la esposa, pero este hombre que debía tener yo creo que unos 80 años, estaba completamente fuera de control, o sea, tenía los nervios así a lo máximo. Él se sube, cuando se sube arrastrando así como por las escaleras, se raja la pierna con la escalera metálica y él se desploma en la mesa que tenía la lanchita, se desploma con un ataque de asma que no podía respirar. O sea, él estaba totalmente, si nosotros no lo sacamos de ahí, yo creo que él se muere ahí, porque el ataque de asma no lo podía dejar respirar, y la agua echándole encima. Este hombre lloraba, bueno, todos lloraban, lloraba la niña en pánico, lloraba la hija. Después nos damos cuenta que no hablaban inglés, no hablaban español, era un grupo, ellos eran una familia alemana, que venían de un crucero, había parado en Cartagena. Aquí hubo varias irresponsabilidades, ¿no? Porque ellos que están allá saben cuando hay un mar picado, o hay una alerta amarilla de que el mar está picado, y montar toda esta mano de gente en una embarcación realmente fue una irresponsabilidad de parte de ellos. Y entonces entra toda esta familia, les dimos agua, les dimos pues
ayudándolos, calmándolos. Mi amiga Patricia es traductora, solamente la hija hablaba inglés, entonces mi amiga Patricia le iba diciendo a ella para que le dijera a su papá, a su mamá, que estaban todos en shock. Eso fue un trauma general. Ya después los guardacostas, entonces nosotros empezamos a llamar a varias lanchas que iban alrededor para que entre todo el mundo pudiéramos recoger a la gente y llevarlas a donde nos dijeron que teníamos que llevarlas a guardacosta. Miren, se quedaron pues con lo que tenían puesto, era un vestido de baño y un short. Ellos habían bajado del crucero y a uno generalmente, si no es ciudadano o algo, le toca llevar pasaporte. O sea que todos con sus papeles ahí metidos en el fondo del mar, porque como les digo, esto cada vez el mar era peor. Entonces los dejamos descalzos porque ni siquiera, ni chanclas tenían, porque al voltearse pues todo lo perdieron. Los dejamos ahí en el guardacostas, donde estaba el guardacostas, empezaron a llegar las otras personas. Se suponía que ellos salían esa noche, esa tarde para República Dominicana. Yo no sé si el barco pudo salir porque pues toda esta gente sin papeles ni nada, pero cuando se bajan, el papá, el abuelo, nos coge la mano a todos y dice, gracias por salvarnos la vida. Entonces mi amiga me dice, wow, Normita, en tu cumpleaños y toda esta situación, y le dije, Pati, el final fue feliz. El Señor nos llevó a puerto seguro, pudimos ayudar, porque nosotros hubiéramos podido ser los de la película ahí volteados y hubiera podido ser una tragedia, pero terminamos con la satisfacción de hacer lo que hubiera hecho el Señor. Y era poder brindar ayuda, porque nosotros hubiéramos podido decir, siga derecho y salvémonos, ¿sí? Eso podría ser lo que eso, pero el instinto de nosotros fue, devolvámonos y ayudemos en lo que podamos hacer. Entonces, eso quedó en mi corazón y dije, wow, así como lo de la tragedia de ayer, la vida es efímera. La vida te puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El mar estaba tranquilo como una piscina y en cuestión de minutos se volvió con unas olas y con una braveza, porque además el mar es de respeto, hasta los mismos marineros dicen, el mar es de respeto. Entonces, quedó la satisfacción de haber ayudado y también me dejó en el corazón que Dios está en control de todo, que Dios siempre está con nosotros, que Él no pasa por alto y que en ese momento yo creo que Dios dice, ¿cómo se van a portar mis hijos en una situación como esta? Y quedó la satisfacción de haber hecho lo que hubiera hecho Jesús si Él hubiera estado en esa barca y hubiera visto a esa gente flotando. Amén. Entonces, eso quería dejarles a ustedes con el don de la hospitalidad, el don de pensar en los demás, el don de ser más brazos extendidos, más amor, más mirar con sus ojos, más sentir con su corazón, más sensibles. No perdamos esa sensibilidad que tuvo Jesús cuando se encontraba con cada persona que necesitaba de Él, el que todo el mundo despreció, el que todo el mundo rechazó. Jesús se acercó, lo amó, lo tocó, lo restauró, lo valoró, como a esa mujer samaritana. Tal vez nuestros gestos de amor puedan hablar más que muchos versículos y que muchas cosas. Y el poder decir, Dios te ama, el Señor está contigo. Y eso me dejó esa lección el día de mi cumpleaños. ¿Fue asustador? Sí, pero tuvo un final feliz. Y aquí estoy con ustedes en esta reunión. Así que, Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos a días, como decía, de la Pascua, Señor. Pero tantas enseñanzas que en esos 3 años de ministerio dejaste, papá. Cómo te acercabas, Señor, a cada persona que de pronto era ignorada, Señor. Y tú, como a Zaqueo,
te volteaste a mirarlo en árbol, Señor, y ni siquiera él te estaba buscando, él solo quería chismosear quién eras tú, quién era el tal Jesús. Pero tú mismo fuiste a su casa, porque tú siempre has tenido un corazón hospitalario, un corazón de amor, un corazón de ternura, un corazón, Señor, que sana. A ti no te molesta, Señor, como no te molestaba la lepra de los leprosos. A ti no te molestaba, Señor, ver a tantas personas que todo el mundo rechazaba. Tú llegabas a mostrar amor, misericordia, ternura. Y eso es lo que nosotros queremos ser como hijos tuyos. Llénanos más de ti. Queremos tener un corazón más sensible como el tuyo, Señor. Queremos, Señor, ser instrumentos en tus manos. Que así como pudimos nosotros en ese momento ayudar a esa familia, Señor, que eran extranjeros, Señor, en una tierra que no conocían, lejos, tan lejos de su tierra, Señor, y con una experiencia tan fuerte, pero podemos mostrar tu amor a través de ese gesto, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo te doy gracias por cada persona que escucha este mensaje, Señor, en este momento y la que luego lo escuchará. No queremos, Señor, ser como esa persona que la dejaron botada y que la gente pasó y la ignoró. Queremos ser ese buen samaritano que se acerca, cura las heridas, Señor, y le brinda amor, compañía. Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.